Hola amigos, bienvenidos a esta segunda entrega del video tutorial de lógica computacional para principiantes. En esta oportunidad les hablaré sobre los tipos de operadores y tablas de verdad. Hablaremos sobre los operadores aritméticos, los operadores de relación, también llamados operadores relacionales, y los operadores lógicos. Además, les mostraré las tablas de verdad que muchos se usan en el mundo de la lógica y realizaremos algunos ejemplos y ejercicios básicos. Comenzaré hablándoles de los operadores aritméticos, los cuales se usan para realizar operaciones aritméticas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Al igual que en matemática, en el mundo de la lógica y la programación, los operadores aritméticos también tienen un orden de jerarquía, los cuales te mencionamos a continuación. En primer lugar, el operador que tiene mayor jerarquía es el símbolo de potencia, seguido por la multiplicación, la división, la suma y la resta. Vale la pena aclarar que los operadores que te mostramos van de acuerdo a cómo los interpretan o reconocen las computadoras en el lenguaje de programación. Veamos algunos ejemplos. Si yo tengo 3 elevado a la cuarta expresado de forma algebraica, la computadora lo interpretaría como 3, el símbolo de potencia, 4, tal como lo estás viendo en pantalla. Si tenemos 5 por 7 de forma algebraica, la computadora lo interpretaría 5 asterisco 7, ya que el asterisco para la computadora o todos los lenguajes de programación significa multiplicación. Si tenemos 8 entre 2, la representación para la computadora sería 8 pleca 2, ya que la división en los lenguajes de programación es a través de la pleca. Si tenemos 6 entre 3, eso se representa de la siguiente manera: 6 pleca 3. Como lo dije anteriormente, la pleca se utiliza para dividir en el lenguaje de las computadoras. Tomando en cuenta los operadores aritméticos y el orden jerárquico, vamos a realizar algunos ejercicios. Veamos cuál es el resultado de las siguientes expresiones. A. Tengo la expresión 3 más 6 por 10. Recordemos que el asterisco se utiliza para multiplicar. Según el orden jerárquico, lo primero que debemos realizar es la multiplicación, ya que la multiplicación jerárquicamente está arriba de la suma. Por ende, en esta expresión, el primer resultado que tenemos que sacar sería el de la multiplicación, es decir, 6 por 10, que eso es equivalente a 60. Y luego le tenemos que sumar el 3 y nos quedaría de la siguiente manera: 3 más 60. Luego lo que vamos a hacer es sumar 3 más 60 y obtendríamos el resultado de 63, ya que 3 más 60 es igual a 63. Nótese que lo primero que resolvimos en esta expresión es la multiplicación. ¿Por qué? Porque en el orden jerárquico la multiplicación está arriba de la suma. Veamos el siguiente ejercicio: 8 más 7 por 3 más 4 por 6. ¿Qué tenemos que realizar primero? Las multiplicaciones. ¿Y cuáles son las multiplicaciones? Son 7 por 3 y 4 por 6. Que en este caso 7 por 3 es igual a 21 y 4 por 6 es igual a 24. Entonces la expresión ya nos quedaría de la siguiente manera: 8 más 21 más 24. Nótese que ahora tenemos solamente sumas y básicamente, como la suma está en el mismo nivel, podríamos empezar sumando 8 más 21 o 21 más 24.
Pero hay una regla que dice de que cuando hay operadores del mismo nivel, nosotros tenemos que realizar operaciones comenzando desde la izquierda. En este caso tendríamos que sumar 8 más 21 porque son los que están más a la izquierda, y 8 más 21 es 29, y a ese 29 le sumo los 24. Básicamente nuestra respuesta sería 53 porque sumamos 29 más 24. Continuemos entonces con los operadores de relación, o también llamados operadores relacionales. Los operadores de relación también son conocidos por muchas personas como operadores relacionales. Su forma de expresarse en ambiente informático varía un poco de acuerdo a si lo expresamos en forma algebraica. Se utilizan para comparar valores o datos, ya sean de tipo numéricos o de tipos alfanuméricos. Los datos de tipo alfanumérico son aquellos que no solo llevan números, sino que llevan números, letras o combinaciones de números y letras. El resultado de una operación relacional siempre será un resultado lógico, es decir, verdadero o falso. Estos operadores son: el primer operador es el operador mayor que, representado de la siguiente manera: el símbolo mayor. El siguiente operador es menor que. El siguiente operador relacional es el igual. Continuamos con el operador relacional mayor o igual que. Nótese que en esta parte la computadora, cuando nosotros queremos relacionar mayor o igual que, lo hacemos con el símbolo mayor seguido del igual, de la misma forma que relacionamos el operador relacional menor o igual que. Colocamos el símbolo menor y luego el signo igual. Este operador que ustedes ven aquí, en donde se une el símbolo menor con el mayor, para la computadora esto es equivalente a diferente o no es igual. Veamos algunos ejemplos. En la expresión 3 menor que 6, ¿cuál sería el resultado? Básicamente es como que nosotros nos preguntemos, ¿es 3 menor que 6? ¿Cuál es el resultado? El resultado es verdadero. ¿Por qué? Porque 3 sí es menor que 6. Veamos otro ejemplo. En la expresión 0 mayor que 1, ¿cuál es el resultado? El resultado es falso. ¿Por qué? Porque 0 no es mayor que 1, sino que 0 es menor que 1. Entonces la expresión me está diciendo 0 mayor que 1, el resultado es falso. El siguiente ejemplo dice 5 diferente que 5. Es como que nos preguntemos, ¿es 5 diferente que 5? ¿Cuál es el resultado? Falso. ¿Por qué? Porque 5 no es diferente que 5, sino que 5 es igual a 5. Veamos otro ejemplo. ¿Es 2 mayor o igual que menos 9? ¿Cuál sería el resultado? Verdadero. Pero alguien se preguntará, ¿y por qué verdadero? Si el 2 es un número menor que 9. Exacto, es menor que 9. Pero aquí está preguntando, ¿es 2 mayor o igual que menos 9? Y recuérdese que el menos 9 es un valor negativo, que si lo expresamos en la recta numérica está antes del 0. Eso indica que está antes del 2. Aquí tenemos otro ejemplo. 2 más 5 es igual a 5 más 2. Si nosotros realizamos la operación, sería 2 más 5 es igual a 7. Y el otro, 5 más 2, también es 7. Entonces, básicamente, como que digamos 7 igual a 7, y el resultado sería verdadero. Otro ejemplo. 5 por 3 es diferente que 15. Ahora recordemos que si hacemos la operación 5 por 3, 15. Entonces es como que nosotros estemos diciendo 15 es diferente que 15 y el resultado es falso. ¿Por qué? Porque 15 es igual a 15.
Continuemos entonces con los operadores lógicos, dentro de los cuales los más importantes son NOT, AND y OR. El resultado de un operador lógico siempre será lógico, como su mismo nombre lo indica, igual que el resultado que se obtiene de los operadores de relación. Veamos entonces cuáles son los operadores lógicos. El primer operador lógico es NOT, que quiere decir no, y básicamente es una negación. El siguiente operador lógico es AND, que es igual a decir y eso es una conjunción, es decir, la unión de dos o más variables. Luego tenemos el operador OR, equivalente a decir o, que eso es una disyunción, o sea, una separación entre dos variables. Las definiciones de las operaciones lógicas se resumen en unas tablas conocidas como las tablas de verdad, uno de los métodos más poderosos, sencillos, claros y conocidos de la lógica. Entender bien las tablas de verdad es casi entender bien la lógica misma. Las tablas de verdad también son conocidas como tablas de valores, y su función es mostrar el valor de veracidad de los datos o variables que se encuentran en estudio. Las tablas de verdad se obtienen de los operadores de relación y se describen de la siguiente manera. El operador NOT dentro de la tabla de verdad es el operador que invierte un dato lógico, es decir, si el dato es verdadero, al invertirlo con NOT el resultado es falso, y si el dato es falso, al invertirlo el resultado será verdadero. El siguiente operador es AND. ¿Y cómo funciona el operador AND dentro de las tablas de verdad? El operador AND siempre da un resultado verdadero cuando todos los datos o las variables lógicas son verdaderas. Caso contrario, el resultado es falso. El operador OR da un resultado verdadero si al menos uno de los datos es verdadero. El resultado es falso si todos los datos son falsos. La tabla de verdad con el operador NOT básicamente niega la expresión de la siguiente manera. En una expresión utilizo NOT verdad, básicamente estoy negando que eso es verdad, y el resultado de la negación de la verdad es falso. La expresión NOT falso básicamente está negando falso, lo que lo convierte en un valor verdadero. Veamos entonces algunos ejemplos. Si yo tengo la expresión NOT 6 menor que 8, el resultado es falso. ¿Y cómo obtenemos ese resultado de falso? Es básicamente de la siguiente manera. La expresión 6 menor que 8. ¿Cuál es el resultado? Si yo digo es 6 menor que 8, el resultado es verdadero. Pero si yo le antepongo el operador NOT de la tabla de verdad, estoy diciendo NOT 6 menor que 8. Entonces básicamente le estoy diciendo que no es verdadero. Y cuando yo digo NOT verdad, básicamente estoy negando la verdad y eso lo convierte en un valor de falso. Veamos otra expresión. La expresión NOT 5 diferente que 5. ¿Cuál es el resultado? Es verdad. ¿Y cómo obtenemos ese resultado? De la siguiente manera. Si yo tengo la expresión es 5 diferente que 5, este resultado es igual a falso. ¿Por qué? Porque 5 es igual a 5. Entonces cuando yo digo es 5 diferente que 5, esto es falso. Y cuando le pongo NOT 5 diferente que 5, básicamente estoy negando ese falso. Es como que yo diga NOT falso. Y al decir NOT falso, estoy negando falso y lo estoy convirtiendo en un valor de verdad.
Veamos entonces la tabla de verdad con AND. En esta tabla de verdad, el resultado será verdad solo si en la expresión ambos datos son verdad. Es decir, que si al menos un dato de ingreso en la expresión es falso, entonces el resultado será falso. Veámoslo cómo funciona. Si yo tengo en la expresión verdad y verdad, el resultado es verdad. ¿Por qué? Porque ambos resultados son verdad. Si yo tengo una expresión que me devuelve verdad y falso, ¿cuál es el resultado? El resultado es falso. ¿Por qué? Porque la regla dice que en la tabla de verdad AND, ambas expresiones tienen que ser verdad para que el resultado sea verdad. Si tengo una expresión falso y verdad, el resultado sería falso. ¿Por qué? Porque no cumple la regla. Porque dentro de esa expresión existe un valor falso. Y repitiendo, en la tabla de verdad AND, en la expresión todos los valores tienen que ser verdad para que el resultado sea verdad. Y por lógica, si tengo falso y falso, el resultado sería falso. Veamos entonces algunos ejemplos con la tabla de verdad AND. Si yo tengo la expresión 1 mayor que 0 AND 3 igual que 3, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería verdadero. ¿Pero por qué el resultado sería verdadero? Desglosémoslo de la siguiente manera. Comencemos por 1 mayor que 0. Es 1 mayor que 0 y el resultado de eso es verdad. El siguiente sería 3 igual a 3. Entonces preguntémonos nosotros, ¿es 3 igual a 3? Y eso es verdad. Entonces básicamente el resultado que nos quedaría sería verdad y verdad. ¿Por qué? Porque 1 mayor que 0 es verdad y 3 igual a 3 es verdad. Entonces uniendo en la expresión verdad y verdad, el resultado sería verdad, porque ambos datos de la expresión son verdad. Veamos otro ejemplo. 5 menor o igual que 7 AND 2 mayor que 4. El resultado es falso. ¿Y cómo obtenemos ese resultado de falso? Comencemos por la primera expresión 5 menor o igual que 7. ¿Es 5 menor o igual que 7? Nosotros sabemos que eso es verdad. La siguiente expresión 2 mayor que 4. Ahora pregúntense ustedes, ¿es 2 mayor que 4? Y eso es falso. Entonces, ¿cómo nos queda la expresión? La expresión quedaría verdad y falso. Ahora, considerando el operador AND, el resultado será falso. ¿Por qué? Porque con un falso que exista dentro de la expresión que utilizamos el operador AND, el resultado será falso. Veamos entonces ahora las tablas de verdad con el operador OR. En esta tabla de verdad es lo contrario de la tabla de verdad AND. Esto indica que el resultado será verdad si al menos en la expresión un dato es verdad. Y el resultado será falso solo cuando ambos datos de la entrada en la expresión sean falsos. Veamos entonces la expresión. Si en la expresión tengo verdad por verdad, el resultado será verdad. ¿Por qué? Porque los dos datos de la expresión son verdad. Si en la expresión tengo verdad o falso, el resultado será verdad. ¿Por qué? Porque la regla dice que en el operador OR, con un verdadero que exista, el resultado será verdad o verdadero. Si tengo falso o verdad, el resultado será verdad. La regla, que vuelvo a repetir, dice que con un verdadero que exista dentro de el operador OR, el resultado será verdadero. Si tengo falso o falso, el resultado es falso por lógica. Veamos algunos ejemplos. En la expresión 1 mayor que 0 OR 3 igual que 3, el resultado será verdad. ¿Cómo sale ese resultado?
Tomemos en cuenta 1 mayor que 0. El resultado es 1 mayor que 0 y eso es verdad. Evaluemos entonces, es 3 igual que 3 y nosotros sabemos que la expresión 3 igual que 3 es verdad. Entonces, si tenemos verdad por verdad, el resultado será verdad. La expresión 5 menor o igual que 7 por 2 mayor que 4. El resultado de esa expresión es verdad. ¿Cómo se obtiene ese resultado? Comencemos con la expresión 5 menor o igual que 7. Pregunto yo, ¿es 5 menor o igual que 7? Y eso es verdad. La siguiente expresión es 2 mayor que 4 y el resultado es falso. Entonces, dentro del operador OR, si yo tengo verdad OR falso, ¿cuál será el resultado? Tomen en cuenta las reglas del operador OR. Y la regla dice que con un valor verdadero que existe dentro de la expresión, el resultado será verdadero. Les dejo por acá algunos ejercicios para que ustedes puedan resolverlos. Les sugiero que tomen lápiz y papel y puedan ustedes ejercitarse. Sin embargo, la respuesta de estos ejercicios te los voy a dejar en el comentario. Muchas gracias por ver el video. La tercera entrega se tratará sobre los algoritmos.